No, está lento este internet que no me, le estoy poniendo ahí la opción de grabar. Lo que pasa es que a mí estos links me los pide la universidad, yo tengo que subirlos y si no queda grabado es como si no se hubiera hecho la clase. ¿Ya o qué? ¿Qué pasó? Espérate. No, El, no ha empezado a talento del grabar. internet. ¿Qué pasó? Se quedó parada su cámara, está como trabado eso, ¿no? No, sí, o sea, no, sí está, entonces permítame, voy a ver si, acá tengo el, sí, aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ok, listo. Entonces, pues ya hoy nos encontramos a 4 de mayo del año 2020 y me encuentro con los estudiantes de primer semestre de Administración de Empresas, la asignatura que se denomina Introducción a la Economía. Dentro de 8 días vamos a tener ya la posibilidad de presentar el primer previo, el cual va a ser por la plataforma Platz, por una herramienta que se llama cuestionario. Por ello, como hubo unas clases presenciales que no lograron ser grabadas, el objetivo de hoy es hacer un repaso de todo lo que se vio mientras tuvieron ustedes la oportunidad de tener las clases presenciales. Para ello, pues yo les envié pues una presentación en PowerPoint que pues ustedes pueden observar. Iniciamos con ello con una definición etimológica de economía, en el que aparece que la economía proviene del griego, de dos palabras que son, está conformada por una palabra que es oiko y la otra que es nomía, que significa el que administra un hogar. En nuestros hogares podemos observar que hay un jefe y este jefe es el que se encargará de pues ir a buscar, de pronto trabajar para contar con los recursos necesarios y empezar a suplir todas las necesidades que tienen como tal, como pago de servicios, pago de obligaciones, pago de facturas. La esposa cumplirá también una labor como trabajadora o también en su casa con los quehaceres, colaborando con los hijos, y los hijos como tal pues también podrán apoyar en cada una de las actividades en la casa o en su efecto también lo que hacen como todos ustedes, empezar a estudiar. Luego, en el transcurso de la clase lo que vimos fue una serie como de palabras, no sé si recuerdan ustedes, señor Nicolás, lo que era la ciencia social, lo que eran las necesidades, lo que eran los recursos y lo que era la escasez. Señorita Dayana Suárez, ¿se acuerda de eso? Que la economía es una ciencia social que busca satisfacer las ¿Yo? necesidades de los individuos a través de la optimización de unos recursos que son escasos. ¿Te acuerdas? Stephanie. ¿Aló? Sí, sí, Bueno, ahorita Stephanie sí me quedó acuerdo. como...
Ok, listo. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio en clase y los cuales ustedes tenían que buscar una información, Sí, sí, qué profe, sí eran me acuerdo. necesidades, qué era una ciencia Aló, social, sí, sí me qué eran, acuerdo. qué eran las necesidades, qué eran los recursos, qué era la escasez. Entonces dijimos que la economía es una ciencia social. También empezamos a hablar de las necesidades y en dicha clase pues empezamos a debatir en los cuales pues podemos ver que las necesidades son ilimitadas. ¿En qué sentido? Pues nosotros como individuos tenemos muchas necesidades. Una necesidad de alimentarnos, tomar agua, vestirnos, estudiar, o sea, prepararnos académicamente, tener un lugar donde vivir. Y allá, y después ustedes también hicieron un ejercicio que era lo de la pirámide de Maslow, y también hicieron un ejercicio que era con las necesidades básicas insatisfechas. Pero acá, como para resumir, podemos apreciar que el individuo va a tener muchas necesidades, y pues las necesidades nunca van a parar. No por el hecho de yo llegar y tomar un vaso con agua, ya con ello voy a calmar la sed. La sed se calmará de una manera temporal, pero ahorita más tarde, pues estoy en esta actividad de desarrollando la clase y hablando, pues me va a dar sed, que tengo que estar tomando agua. Llego, ustedes tuvieron la posibilidad de ingerir alimentos. Ahora más adelante el organismo le va a pedir, por favor el micrófono, el organismo le va a pedir nuevamente ingerir alimentos, no porque almorzaron, ya pudieron suplir todas las necesidades. El tema de las comunicaciones, tenemos los celulares, pero pues cada día los celulares van avanzando, de acuerdo con la tecnología, van surgiendo nuevas funciones y queremos nosotros tener esos nuevos celulares. Entonces, el que ya tenemos ya no nos va a gustar tanto y queremos comprar siempre el celular que tenga unas mejores funciones, así con cualquier artefacto electrónico. También ocurre con los individuos cuando empiezan a mejorar su calidad de vida y se trasladan de un lugar a otro a vivir. Entonces ya como están viviendo en un nuevo lugar, querrán empezar a adquirir una serie de bienes y servicios que sean un poco más costosos y más lujosos. Entonces, aquellos que estaban consumiendo antes ya lo tuvieron que dejar al momento. Los bienes, pues ahorita pues no son tan duraderos y muchos de ellos se acaban y nosotros tenemos que estar reemplazándolos permanentemente. Pero entonces para poder suplir las necesidades, podemos ver que las necesidades son ilimitadas. Quiere decir que nunca vamos a poder satisfacerlas ellas. Pero para poder satisfacer algunas de esas tenemos que contar con los recursos. Entonces, los recursos podemos ver que el principal recurso que se puede encontrar para poder satisfacer las necesidades es el dinero. Y mientras usted logre tener este dinero, con este dinero va a poder satisfacer estas necesidades. Pero este dinero, a diferencia de las necesidades, el dinero se va a acabar. Usted gana 1.000.000 de pesos o 2.000.000 de pesos o 5.000.000 de pesos. Usted tiene sus necesidades mensuales y cuando se logra ver, ya en 15 días, 20 días, ya no va a tener ese dinero. Entonces usted con ese dinero va a poder satisfacer estas necesidades, pero este dinero se agota. Y cuando se agota, usted ya no va a poder seguir satisfaciendo estas necesidades y le va a tocar empezar a mirar dentro de la serie de bienes que existen en la sociedad, a elegir a cuál de ellos le puede suplir una mejor necesidad y pues optaría por aquellos bienes que serían sustitutos y que pudiesen presentar un menor valor. Ahora la serie de la escasez es como la carencia de algo. El dinero pues viene siendo escaso, se agota, quiere decir que el dinero se va, en la medida en que se va gastando, ya va desapareciendo y ya no va a poder teniendo ello. Y con ello, pues podemos encontrar la definición como tal, que la economía es la ciencia social que busca satisfacer las necesidades a través de la optimización de unos recursos que son escasos. Luego, ustedes tuvieron la posibilidad de empezar a realizar también otra consulta que se trataba de los 10 principios de economía de Gregory Mankiw. La primera es que las personas se enfrentan a disyuntivas y nos encontramos como que en ese espacio de tiempo, es como si estuviéramos ahorita y estuviéramos en clase allá en la Universidad Francisco de Paula Santander. Entonces, al estar en la universidad, en ese momento no podemos estar en otro lugar. Entonces, lo que nos dice el individuo se enfrenta a disyuntivas y tiene que escoger entre dos decisiones, entre dos opciones, cuál de ellas
es la que puede elegir. O sea, usted no puede estar en dos partes al mismo tiempo. Nicolás no puede estar en este momento en el Zulia y no puede estar acá en este mismo momento en la Universidad Francisco de Paula Santander. Allí pues nos dicen varios ejemplos o varias frases en este primer principio, como uno, que es que no se puede hablar y silbar al mismo tiempo. En clase lo intentamos y créeme que ninguno de los que estuvo en clase pudo hacerlo. Y pues aparece una definición que dice que tomar decisiones significa elegir entre dos objetivos. Seguidamente, pues vimos el principio número 2 y que dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Allí, en la medida, ya pues ese va en concordancia con el primer principio. El primer principio decía, hay dos alternativas y debemos escoger una, o sea, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora vamos a ponderar. La decisión que vayamos a tomar nos va a generar o unos costos o unos beneficios. Para ello debemos mirar cuáles son esos costos y cuáles son esos beneficios. Si decidieron ustedes estudiar, el beneficio que van a obtener, ¿cuál viene siendo? Pues se están preparando académicamente, intelectualmente, están adquiriendo un nuevo conocimiento y con ese conocimiento, cuando ustedes sean profesionales, van a tener la posibilidad de obtener un mejor trabajo y obtener unos mejores ingresos. Pero el costo, ¿cuál viene siendo? Allí nos mencionan que un costo de estar estudiando viene siendo lo que son las copias, la manutención, la alimentación, pero seguidamente también nos menciona el libro que esos costos como tal, no todos están asociados con la educación, porque pues usted de todas maneras necesita incurrir un costo como alimentarse, esté o no esté estudiando. Usted necesita incurrir en un costo en pagar por un hospedaje, en un lugar donde vivir, así esté o no esté estudiando. Entonces son cosas que recurren, y para el autor, entonces el costo que se debe tomar como en cuenta es el del tiempo. Y él nos mira, entonces, ¿qué viene siendo? El tiempo que destinamos a estudiar, pues vamos a obtener un beneficio y es prepararnos académicamente, y el costo ¿qué fue? Aquello que dejamos de hacer. Entonces, si nosotros no hubiéramos estudiado, estuviéramos en esta otra orilla trabajando, y si estamos trabajando vamos a obtener dinero, y si vamos a obtener dinero vamos a satisfacer unas necesidades o vamos a tener un nivel de vida mejor en este momento. Pero si ustedes entonces ya hacen lo contrario, si optaron por trabajar, entonces ¿cuál es el beneficio? El dinero que está obteniendo a raíz de los salarios. ¿Y cuál viene siendo el costo? Aquello que sacrificó. Como no estudió, entonces el sacrificio que hizo, ¿cuál fue el costo suyo? El conocimiento que dejó de adquirir. Entonces ese es el segundo principio que nos trata. El tercer principio, el que nos dice que las personas piensan en términos racionales, y nos toman el ejemplo de esta aerolínea en los cuales ya iba a abordar, tenía 10 puestos desocupados, y pues entonces existía la disyuntiva en que si llegaba una persona a adquirir unos boletos, podían vendérsele esos boletos a un precio inferior al que normalmente se le vendieron a los otros pasajeros que ya están en el avión. Y pues ese mismo principio nos dice que sí deberían hacerlo, porque en ese momento el costo ya por lo menos está determinado. El vuelo, pues si es un vuelo de pongamos un ejemplo de 100 pasajeros y van 90, entonces ya un pasajero adicional pues no se va a incurrir como el costo, sino el ingreso que se va a obtener por ese dinero que se va a obtener por esa venta de pasajes. Lo que se busca es que sea mayor a aquellos refrigerios que se le están dando. Entonces, si es mayor el dinero que reciben por es una buena decisión que el viajero pues pueda tomar ese tiquete a un precio más bajo y pueda volar igual que los demás. El otro principio que nos menciona es el de las personas
responden incentivos y podemos apreciar que propagandas, ofertas que salen por televisión, lo que es Olímpica, lo que es Macro, lo que es el Éxito, para ver en qué momento, de acuerdo con dichas ofertas, vamos a poder ir a adquirir unos bienes. Entonces, el individuo va a responder a ese incentivo. El incentivo es, pues va a actuar en la medida en que le están ofreciendo algo como premio. También hay un incentivo que es el castigo, y ahí nos viene como tal el ejemplo en la lectura que ustedes tuvieron la oportunidad, que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Allí lo que nos dice el autor es que las economías trabajan en aquellos bienes y servicios en los que les es mejor pues producir, y se empiezan a especializar de acuerdo a cada una de las ventajas comparativas y competitivas que le viene presentando el mercado. Colombia es bueno haciendo café, es bueno haciendo banano, se especializa en ello, pero una economía como la japonesa o la norteamericana pues no lo hace. Entonces ellos se especializan en tecnología, y nosotros lo que hacemos es importar esa tecnología y exportar el café que estamos produciendo allí. Entonces, de esta manera toda la sociedad va a ganar, porque pues no se trata de una competencia como tal, sino se trata de un intercambio comercial de aquellos productos y servicios que se pueden hacer y que puedan salir un poco mejores, de mejor calidad y más económicos, de acuerdo con la especialización y las ventajas que nos ofrezca también, por lo menos acá en Colombia, lo que es la tierra. El otro principio que aparece, el principio sexto. Un momento, por favor. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. ¿Un mercado qué es? Un mercado es aquel lugar donde acuden muchos vendedores y muchos compradores. En esa libertad de mercado, este mercado es el que se encargará de fijar unos precios. Ese mercado se encargará de mirar qué es lo que se necesita para producir, cuánto se necesita producir, qué es lo que necesita producir, cómo se necesita producir. El mercado es el que lo va a fijar, y el mercado se encargará de fijar los precios. Ahí en ese momento el gobierno no tiene para qué intervenir, pero el siguiente principio nos muestra que el gobierno debe intervenir en unas situaciones, que es para mejorar unos resultados del mercado. Pues cuando se habla del mercado, pues hay unos productores que ya quieren acaparar. Entonces, ese acaparamiento lo que hacen es empezar a formar lo que son monopolios, duopolios, oligopolios, y empiezan a unirse entre ellos y a fijar unos precios. Como ellos son decisores en los precios, van a empezar a afectar lo que es la actividad económica, y los individuos, las personas, la sociedad va a tener que empezar a pagar esos precios. Para ello, entonces, ya el Estado debe intervenir a través de cada una de las instituciones, como las superintendencias, para poner en cintura a todas estas empresas que están actuando de mala fe. Ejemplos hay muchos en Colombia, lo que hubo en el momento del cartel del papel higiénico, el cartel de los cuadernos, el cartel de las cementeras, en los cuales empezaron, como eran unos pocos, a manipular los precios en el mercado para poder obtener un mejor margen de ganancias. Continuamos un momento, que yo creo que me va a tocar con el otro principio que se está... Ok, vamos para el principio número 8. Y el principio número 8, ¿qué nos menciona? El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir totalmente distintas. Una puede ser la norteamericana y otra la de un país africano. Entonces muestran que en la primera pues tienen un mejor nivel de vida, porque pues son capaces de producir mayores bienes y servicios. En la medida en que haya una mayor producción de bienes y servicios, se va a generar empleo, van a existir más empresas, y estas empresas van a contratar más mano de obra. Esa mano de obra lo que va a tener es recibir unos ingresos producto de ese salario, y con ese salario van a poder satisfacer unas necesidades y van a poder adquirir un mejor nivel de vida. Y hay otras economías que son un poco más pobres, que no tienen la misma capacidad de producir,
bienes y servicios pues van a encontrarse en desventaja porque pues al no producir lo mismo, pues no van a existir empresas, no van a existir más bienes y servicios y no se va a generar un empleo y un mejor nivel de vida. El noveno principio que tratan Gregory Mankiw es cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Allí empieza a abarcarse que pues primero hay que tomar en cuenta que el encargado de emitir moneda en cualquier economía es el Banco Central. Y también hay que decir que el Banco Central en Colombia es el Banco de la República. El Banco de la República en nuestro país nació en 1923 a raíz de la misión Kemmerer. Antes de la misión Kemmerer existieron dos bancos centrales, uno que era el Banco Central y otro que era el Banco Nacional. Eran unas épocas en que estaban finalizando 1890, 1900, en esos años, 1890, 1895, para tirando a 1900 se presentó lo que fue la Guerra de los 1000 días. Como el gobierno necesitaba dinero, optó por acudir al Banco Central y el Banco Central empezó a emitir dinero. En la medida en que empieza a existir mayor dinero en la economía, el dinero pues se toma en cuenta como si fuera cualquier bien y cuando existe mayor cantidad de bienes, el precio de este bien empieza a disminuir. Entonces, ello originó que en nuestro país se presentaran unos niveles de inflación muy altos que estuvieron bordando como el 400%, situación que pues no se volvió a presentar en Colombia. A partir de 1991, nuestro Banco Central ya empezó a tener autonomía y pues el gobierno ya no tiene injerencia totalmente sobre él, sino existe una junta directiva y este Banco Central se encarga de manejar un dinero que debe circular en la economía y lo hace a través de las políticas políticas monetarias. Esas políticas monetarias son el encaje bancario, la tasa de interés y las operaciones de mercado abierto, que son compra y venta de títulos. En la medida que empieza a existir más dinero en la economía, se va a presentar un nivel inflacionario, entonces, pero en la medida en que haya menos dinero en la economía, se va a presentar un problema, como no hay dinero, pues las empresas no pueden acudir a los bancos a solicitar el dinero y con ello pues la actividad productiva del país se va a deteriorar originando como tal un incremento en el desempleo. Y el último principio pues ya tiene que ver la disyuntiva que existe entre el desempleo y la inflación. Entonces viene siendo dado también por lo mismo, hay un nivel de dinero que debe circular en la economía. No puede circular ni mucho más dinero ni menos dinero dentro de ese nivel. De eso se encarga el Banco de la República. Cuando empieza a existir menos dinero, ¿qué es lo que empiezan a hacer? La actividad productiva del país se encuentra paralizada y el gobierno empieza a mirar a través de qué políticas, junto con el Banco Central, a ver qué políticas pudiera emplear y entonces una de esas políticas monetarias puede ser la disminución de las tasas de interés. Al disminuir las tasas de interés, ¿qué va a pasar? El Banco de la República disminuye la tasa de interés y el banco le presta dinero a los bancos comerciales. Como el Banco de la República disminuye la tasa de interés, los bancos comerciales van a disminuir esa tasa de interés y con ello va a resultar mucho más atractivo para que los empresarios vayan a los bancos a pedir prestado dinero. De esta manera empieza a circular más dinero en la economía y se empieza a dinamizar. Pero pues debe existir un tope cuando ese dinero empieza a estar en términos un poco más altos, lo que se va a generar es un efecto inflacionario y ahí es donde tiene que empezar a actuar para pues que esas situaciones no se presenten en la economía. Luego de que vimos estos principios de economía, vimos un tema que eran el de los factores de producción y ustedes también fue un trabajo que tuvieron que hacer y pues de acuerdo a ese trabajo lograron pues investigar que los factores de producción son la tierra, el capital, el trabajo y lo que es el avance tecnológico. En la tierra pues entonces viene siendo aquella pues que también que nos está dando el mismo producto pues la misma tierra o también lo que tiene que ver con las edificaciones. Y pusimos un ejemplo que si quisiéramos
poner una fábrica, un taller de confecciones o un taller de calzado, necesitábamos una bodega como tal. Esa bodega que está vacía es lo que viene siendo la tierra. Pero con el solo hecho de tener la tierra, pues no vamos a hacer una actividad productiva de una vez, porque necesitamos otros elementos que son importantes. El otro elemento que es importante viene siendo el capital, que viene dado por la maquinaria. Necesitamos unas máquinas para que pues en ella se puedan empezar a hacer lo que es el calzado o las confecciones o cualquier otro producto que se quiera hacer. Pero aún teniendo lo que es la tierra y el capital, no es suficiente para la actividad productiva, porque hace falta un tercer elemento, que es el de la mano de obra. Necesitamos personas que puedan trabajar y que puedan realizar aquellos bienes que necesita la sociedad. Ya teniendo esos tres elementos, pues ya eran los tres ítems principales que nos daban las lecturas de los factores de producción, pero surgió lo que es la tecnología. Entonces, con la tecnología nos va dando que en la medida en que le imprimamos un poco más de un avance tecnológico, vamos a producir en mayor masa, y de ello pues va a ser favorable, pues al producir más, pues vamos a tener mayores réditos económicos. El siguiente tema que se tuvo la oportunidad de ver es el de los agentes económicos. Y en los agentes económicos también ustedes tuvieron la oportunidad de hacer ese trabajo, y está compuesto por las familias, por las empresas y por el Estado. En las familias pues están conformados por cada uno de los individuos que pues hacen parte de esa familia. Existen unas empresas que tienen que encargarse de hacer unos bienes y servicios, pero hay una relación entre las empresas y las familias, y es que las familias entregan unas personas, una mano de obra para las empresas. Entonces las empresas requieren de esa mano de obra para que puedan funcionar. A cambio, pues con esa mano de obra, las empresas que van a generar unos bienes y unos servicios, y esos bienes y esos servicios son transmitidos a las familias. A su vez, las familias, ¿qué les va a llevar a las empresas? Le va a llevar un dinero, entonces, para poder adquirir esos bienes y servicios. Y las empresas, a su vez, pues entonces lo que van a entregar son aquellos bienes y servicios, producto del dinero que les están dando las familias, producto de ese intercambio comercial. En el Estado, pues también pues, existen pues estas empresas de tipo estatal, lo que son las alcaldías. En las alcaldías también existen personas trabajando, en las gobernaciones también existen personas trabajando. Los hospitales son empresas públicas, se denominan empresas sociales del Estado. Acá en Cúcuta tenemos la empresa social del Estado Erasmo Mejos, que se encarga de prestar pues aquellos servicios de salud. Ahí hay médicos, hay enfermeras, hay personal asistencial, entonces que están prestando esos servicios. Entonces las familias a ese Estado, a estas empresas estatales, también le dan unos individuos para que pues puedan trabajar allí, pues entonces entregan su mano de obra, y el Estado a su vez pues está retribuyendo pues a través de unos salarios. También pues el Estado nos ofrece unos servicios, entonces, y a cambio de esos servicios pues pagamos pues unas cuotas moderadoras, lo que es con la parte de la salud, o pues ustedes que están estudiando en una universidad pública también están pagando el valor de un semestre. Entonces pues existe esa distribución allí. El Estado también requiere las empresas, y el Estado necesita computadores, el Estado necesita resmas de papel, el Estado necesita lapiceros, necesita muchas herramientas, necesita escritorios para poder desempeñar un papel, o de acuerdo con cada una de las actividades económicas que tengan. Para ello, pues el Estado no los puede hacer, y de ello pues recurre a las empresas. Las empresas le van a suministrar a estas empresas estatales todos aquellos bienes que el Estado necesita, y el Estado a su vez pues va a pagar a través de pues unos dineros que de acuerdo a lo que vayan a necesitar. Y pues en última, pues el Estado va a retribuir tanto a las empresas o a las familias en lo que son en construcción de carreteras, en construcción de hospitales, y pues en construcción de escuelas, y todo lo que puede conllevar a mejorar el nivel de vida de las personas. Y el Estado pues a su vez nos va a cobrar los impuestos, nos cobra los impuestos a las familias
y le cobran también el impuesto a lo que son las empresas. Y el último tema que pues logramos apreciar antes de venirnos a la parte, la parte virtual, que en la parte ya virtual vimos lo que era la ley de la demanda. Entonces el último tema fue lo que eran los mercados de competencia perfecta y los mercados de competencia imperfecta. El mercado de competencia perfecta es el del libre mercado, en el que existen muchos compradores y existen muchos vendedores. Entonces allí un comprador como tal no va a incidir en el precio de un bien o servicio que se está ofreciendo, porque pues si este dirá yo estoy dispuesto a dar 500 pesos por una gaseosa, pues no, pues los que están acá vendiendo, pues están compitiendo entre sí y mirará de acuerdo con esos costos que les representa hacer una gaseosa, ver cuál es el precio que se ajusta más para poderlos vender. Y entre ellos se están compitiendo, y aquí entre ellos pues también están compitiendo, pero ninguna empresa de este lado, porque es que son muchas las que hay, y ningún comprador en esta esquina pueden incidir en los precios. El que incide en los precios es el mercado. Entonces, allí, en el mercado de competencia perfecta, los subsidios ni las empresas inciden en los precios, no son precios aceptantes, el que incide en los precios como tal es el mercado. Y cuando nos vamos para los mercados de competencia imperfecta, empiezan a surgir unos tipos de mercado que son el monopolio, el oligopolio, el duopolio y el monopsonio. En ellos, pues entonces la diferencia es que ya en una esquina no van a ser muchos. Cuando se habla de un monopolio, existe una sola empresa que está produciendo y por acá existen muchos que van a comprar. Entonces, este que está produciendo puede poner el precio que quiera, puede decidir el precio, porque es el único que está ofreciendo en el mercado. Y esos que están acá, pues les tocó aceptar ese precio. No son precios aceptantes, mas no son precios decisores. Entonces, el que está acá sí es precio decisor en el monopolio. Imaginemos un pueblo donde solo haya una parte que vendan agua, o una parte que vendan gaseosa, o una parte que vendan solo servicios. Ese que está vendiendo es el que le puede poner el precio, y todo lo demás, el pueblo o toda esta localidad tiene que llegar y pagar el precio que se le está diciendo. Después, aparte de existir el monopolio, existe el duopolio. En el duopolio ya no es uno, sino son dos. Pero estos dos también se pueden poner de acuerdo. Como son solo dos, es más fácil que entre ellos dos se pongan de acuerdo y también empiezan a decidir en los precios. Y los que están acá, que son los compradores, son los que tienen que aceptar pues esos precios. Y lo otro que existe es el oligopolio, donde hay unos pocos vendedores. Entonces, estos, como son pocos vendedores, también pueden entre ellos unirse y empezar a elegir de pronto un precio, y los que están acá también tienen que de pronto aceptarlos. Entonces, en esta clase de mercados, que no es el del libre mercado, que es el de competencia perfecta, el Estado es el que debe intervenir. ¿Para qué? Para, en la medida en que se presenten estas situaciones, entonces ponerlos en cintura y decir, ven, qué pena con ustedes, pero pues esto no se debe presentar como tal. Existe una clase de monopolio, que es el monopolio natural. Y el monopolio natural ya viene dado como pues lo que son las empresas de acueducto. En un municipio pues ya es un poco más complicado o un poco más costoso, generaría que se hicieran más de una empresa de alcantarillado. Entonces, ustedes se imaginan acá en Cúcuta, en los barrios, en las comunas, donde por lo menos dicen, bueno, a mí me toca pues hacer el alcantarillado que tiene que ir hacia Atalaya, a mí me toca el que tiene que ir para La Libertad, a mí me toca el que tiene que ir para Belén, y de pronto cuando van haciendo este alcantarillado se van a encontrar y se van a chocar. Esto va a generar un poco más costoso, y el Estado lo que debe es estar pendiente, pues que existan este tipo de monopolio, que son monopolios naturales, pero sí tienen que estar pendientes de que no se vayan a presentar efectos nocivos como tal para la sociedad, en lo que tiene que ser como acaparar y empezar a poner precios que sean un poco más elevados a los que normalmente pudieran estar rigiendo en el mercado. Y nos vemos para esa arista, es totalmente lo contrario, donde vamos a encontrar el monopsonio, que en el monopsonio existe una sola persona o una sola empresa que va a comprar, y acá existen ya pues varias
que están vendiendo. Entonces, este que está comprando puede tomar la decisión de poner un precio. Ejemplos son muy pocos, pero acá en Colombia se presenta lo que es el Indumil, que está adscrito al Ministerio de Defensa, y él es el encargado de las compras legales de armamento en el país. Entonces, el único autorizado es Indumil y recurrirá a los mercados de Estados Unidos, Israel o todos los mercados de armas que existan para adquirir ese armamento. Y decirse también el oligopsonio, en el cual pues existen pues varios poquitos compradores y existen muchos vendedores. Entonces pues acá en ese sentido pues también pueden empezar como que a decir en el nivel de los precios. Con ello pues entonces eran los temas que habíamos dicho en la presencialidad, y de una manera corta les envié también la presentación de las diapositivas y les va a servir mucho para lo que es ese primer previo que vamos a tener dentro de 8 días. Ya los demás temas pues ya viene siendo lo que fue la ley de la demanda, los determinantes de la demanda, lo que fue la función de la demanda, lo que hicimos con hallar los 2 puntos y empezar a hallar. Dime. Eso también va a salir en el parcial. Eso también va a salir en el parcial, la ley de la demanda. Claro que sí, la ley de la demanda, claro que sale. Es que todo esto que vimos en la presencialidad y lo que vimos en la virtualidad sale, a excepción de la lectura que vimos de la Receta de la Nación y a excepción del tema que vimos de las elasticidades. Ese sí no lo voy a preguntar. Pero todos los demás temas, lo que es de la demanda, lo vamos a ver. Pero ya están las clases grabadas y ustedes pueden recurrir allí. Y cualquier duda, pues estoy presto también para cualquier pregunta que necesiten para podérsela resolver. Profe, ¿cuántas preguntas son? Son solo 20 preguntas. ¿Y cuánto tiempo por pregunta? Tengo fijado 1 hora. Ah, 1 hora para resolverlo. Son 5 minutos por pregunta, es esto. Considero que Pero mucho tiempo. ¿cuánto tiempo lo deja abierto, profe? Una hora. No, el compañero Ya me Wilmer hace refiero- referencia es que por lo menos. Yo todavía no lo dejo abierto y yo le pongo un rango que es desde las 4:15 a 5:15. O sea que el previo está para responderlo en el mismo horario de la clase. Claro que sí, yo soy respetuoso con los horarios de la clase, tal como lo estamos haciendo en este momento, y también soy respetuoso con los previos. Entonces, porque yo sé que ustedes tienen otras actividades que hacer, tienen otras materias a las que responderles, y si yo me pongo a ponerles un horario distinto, se van a presentar dificultades. Entonces, voy a meterme también en inconvenientes, porque habrán estudiantes que dirán, profe, yo tengo que hacer otro previo en esa hora. Y para no meterme en ningún problema, ningún inconveniente, yo respeto lo que son los horarios de las clases y los horarios de los previos. No, profe, sino es que hay como otras materias en las que dejan, por ejemplo, mediodía o un día completo para resolver el previo. Por Una- los le- le- inconvenientes o sea, de conectividad que algunos tienen. yo lo que hago ese día es, dentro de 8 días, 4 de la tarde, les envío el Meet, nos conectamos por el Meet, tomamos la asistencia, cuáles son con los que pueden presentar el previo, y con ellos, entonces miramos quiénes tienen dificultades, y los que tienen dificultades se programan una fecha posterior. Ah, bueno. Sí, profe, porque no todos cuentan, digamos, con la conectividad a la misma hora, o pues, es que uno no sabe No, exacto. con las necesidades de los otros cómo están. Entonces, No, por le- eso- le- sí. le- Porque, yo le entiendo, o sea, yo le entiendo a ello, entonces por mí no hay inconveniente con eso, pero pues sí, por lo menos el grupo como tal, la gran masa de estudiantes, sí lo presentan en dicho horario. Aquellos que no puedan, me lo comunican por favor, y yo de todas maneras me comunico, me conecto por el Meet a las 4 de la tarde, tomo la lista y veo cuáles son los que están, y con ellos se presenta el previo. Ya los demás, entonces vemos en qué horarios como tal tienen la facilidad para hacerlo. Entonces, por lo menos Nicolás dice, yo no puedo a esta hora, 8 de la mañana, entonces él se cierra y a las 8 de la mañana se le abre como tal. Ah, bueno. Pero necesito que por favor me informen. O sea, no sé qué pueda pasar de hoy a dentro de 8 días. Dentro de 8 días puede que se presenten dificultades. Esas dificultades me las informan. Entonces, COVID-19 a todos, profe. ¿no?
¿Cómo? ¿Aló? Aló. ¿Escucho? O puede que nos dé COVID-19 a todos. No creo porque estamos en cada uno cumpliendo con los requerimientos de estarse en la casita. Dese cuenta, pues yo soy en mi casa, ustedes están en su casa. No creo que nos vayan a dar, o sea, pidiéndole también a Dios que sea benévolos con eso y pues que por favor nos proteja. Sí. Listo, entonces jóvenes, permítanme, entonces voy a terminar la grabación y continuamos con otras preguntas que ustedes tengan. Entonces por ahora me despido y seguimos con otros lineamientos.